Muy buenas, bienvenidos a la segunda temporada del podcast del canal de divulgación educativa de ChemiPT. A lo largo de este año tenemos un objetivo, que es seguir mostrando entrevistas de calidad sobre temas educativos con verdaderos profesionales del sector de la psicología, de la psiquiatría, de la pediatría y por supuesto del mundo de la educación, para haceros llegar la información más verídica y profesional posible. En esta primera entrevista creo que puedo decir que empezamos por todo lo alto esta segunda temporada, porque nos hemos trasladado a las consultas de Puerta Abierta para hablar con el psiquiatra infanto-juvenil Ignacio González Yoldi. Espero que la disfrutéis. Muy buenas tardes, bienvenidos al inicio de esta segunda temporada del canal de divulgación educativa de ChemiPT. Hoy nos encontramos en el gabinete de psiquiatría de Puerta Abierta, aquí en Logroño, precisamente con un experto en psiquiatría infanto-juvenil, Ignacio González Yoldi. Bienvenido. Muy buenas. Antes de nada, mil gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y desde luego que deseando compartir un ratito para hablar de salud mental infantil que falta hacer. Sí, bueno, gracias a ti por hacer, todavía no sé cómo has aceptado. Bueno, pues la primera pregunta que te quería hacer, Ignacio, es muy sencillita. ¿En qué consiste el trabajo de un psiquiatra infanto-juvenil? Bueno, sí que es verdad que quizás todavía queda ahí como un poco de estigma, igual no tanto cuando se va al psicólogo, pero todavía queda ahí un poquito de resquicio cuando se va al psiquiatra, de qué supone ir al psiquiatra y qué es ir al psiquiatra. Sí que es verdad que la formación de un psiquiatra infantil parte de los estudios de medicina, somos médicos, que la especialidad tiene que ver con la salud mental. La tarea eminentemente principal de un psiquiatra tiene que ver con el tratamiento farmacológico. Pero sí que es verdad que dentro de la formación como psiquiatra, pues surge una parte dentro de mí en la que yo noto que no llego a una parte del paciente explicando las cosas solo a través de una explicación meramente biológica. Y bueno, pues me meto en el mundo de la psicoterapia y durante unos años pues me formo en esa parte que ahora mismo es básica para también ejercer esa labor como psiquiatra, porque tengo una visión, yo creo que más amplia de la estructura del paciente y me permite decidir mejor cuando tengo que intervenir o no tengo que intervenir. Bueno, además de tu trabajo como tal, de vez en cuando sí que das alguna formación, alguna charla, y bueno, una de esas asistí yo, por eso es una de las razones por la que le quería entrevistar, y anoté una frase que dijiste que me gustó mucho, que es que el comportamiento es la última estación. Entonces te quería preguntar, ¿qué es un trastorno del comportamiento o por qué esa frase? Sí, yo ahí tengo como una pequeña cruzada personal a la hora de comprender que es un trastorno de conducta, ¿no? Por ejemplo, en los manuales diagnósticos hay un diagnóstico que a mí me horroriza mucho en infancia, que es el trastorno negativista desafiante, ¿no? Yo pienso que cualquier persona vea entrar a un niño sabiendo que tiene un trastorno negativista desafiante y el condicionamiento que tú tienes para trabajar con él, yo creo que ya hay una connotación claramente negativa hacia esa persona. Sí que creo que en esa última estación, quizás sobre todo en infancia y en juventud, el comportamiento es la demostración de algo. Y para mí, a mí lo que me preocupa es que muchas veces no nos preguntemos qué hay detrás de ese comportamiento. Y habitualmente cuando exploras y tratas de acercarte a la persona, casi siempre le encuentras una explicación o un fundamento a ese comportamiento desajustado, disruptivo, a veces excesivamente agresivo, a veces excesivamente permisivo, pero que evidentemente genera dificultades en esa persona y en su entorno, pero pues muchas veces esconde un trastorno depresivo o otros diagnósticos que claramente te acercan más a la solución con esa persona. Y si solo lo ves a través de la conducta, yo a veces he pensado que si lo hicieran así conmigo, yo sentiría que me están simplificando y probablemente no me gustaría. Entonces, sí, esa sensación de te portas mal, ¿qué es portarse mal? Sí. Pues mira, me sirve para hacerte, o para entrar
como en una parte de la entrevista que lo he titulado Diagnósticos. Ujú. Y claro, existen ahora más diagnósticos o más, hablando quizás tema más educativo, necesidades educativas que antes. Sí, yo, yo respondería que sí, claramente. Eh, el por qué creo que es una explicación, yo creo que nos daría para juntarnos varias personas de distintos ámbitos y compartir cuál es la visión que tenemos cada uno. En mi opinión, creo que hay muchas explicaciones a esto. La primera, yo creo que la especificidad a la que va encaminada todas las profesiones, incluida la educativa, yo creo que desde vuestro ámbito os ha hecho abrir muchos más los ojos sobre niños que tienen dificultades, que anteriormente a lo mejor o pasaban desapercibidas o simplemente se asumían como estaban, ¿no? Sin tampoco intervenir de una forma tan específica como se hace ahora mismo. Yo creo que se ha individualizado mucho la enseñanza en los últimos años y se tiende a ello, además. Y por otro lado, creo que yo me preguntaría también, casi como una pregunta sociológica, realmente hacia dónde estamos yendo en determinados aspectos educativos para pensar que la estructura de un niño no se esté construyendo adecuadamente. ¿A qué se me va la cabeza lo primero? Por ejemplo, a pensar qué construcciones de apego estamos haciendo con nuestros hijos, ¿no? Y a partir de ahí pensar que los problemas vinculares de base son generadores de necesidades educativas especiales casi seguido. Entonces, para mí eso sería, por ejemplo, uno de los grandes agujeros negros que tenemos como sociedad, en el que bueno, pues interviene lo sociológico, interviene lo educativo y por supuesto interviene la salud. Y ya no hablaremos, si pensamos esos niños con necesidades educativas especiales, qué impacto negativo va a tener en ellos como adultos, ¿no? Que realmente a nivel laboral, a nivel de integración social, de pareja, de construcciones familiares, hacia dónde puede ir toda esa parte. Claro. Luego sí que es cierto, claro, con este momento de necesidades, pues por el motivo que sea, en este caso sociológico, hay veces que nos surge la pregunta, o a muchos profesores, imagino que a ti también, si hay perversión muchas veces en el diagnóstico. Entiendo que sí. Sí, yo también. O sea, no hay otra manera. Entre otras cosas porque sin ese diagnóstico no tienes ciertas ayudas, ¿no? Sí, entonces, evidentemente, vale, no tienes estas horas de PT dentro del aula porque no tienes un diagnóstico de esta entidad. Claro. A mí, visto desde este punto, a mí me surge pensar mucho en el tiempo que necesitan las familias para llegar a un diagnóstico con su hijo, ¿no? Yo pienso en un diagnóstico grave en el que hablas de TEA o hablas de trastornos generalizados del desarrollo, en el que evidentemente para las familias es un impacto muy gordo y hay muchas familias que hacen una negación de ese diagnóstico porque en ese momento no están preparadas para poder escuchar eso o sentir eso o vivir eso sabiendo que es algo crónico o que es algo a muy largo plazo, ¿no? Entonces, pues te das cuenta que tienes dos caminos. O sabes que no se le va a ayudar de esa manera, esperando a que la familia esté preparada para abordar ese diagnóstico, o realmente atropellas a la familia pensando que a nivel educativo pueden tener ciertas ayudas que les pueden ayudar al alumno, al paciente o al hijo dentro del aula. Pero sí que desde luego que hay mucha perversión con el diagnóstico y luego también pongo otro ejemplo, si te parece bien. Sí, por supuesto. Sí que me ha pasado infinidad de veces en diagnósticos de TDAH con chavales con una estructura de personalidad muy narcisista que por ejemplo, el diagnóstico de TDAH es un escondite perfecto, ¿no? ¿Para qué? Para justificarse, para ser evitativos, para no afrontar las dificultades. Y como tengo TDAH, ¿no? Claro, muchísimos chicos vienen aquí desde esa idea de, bueno, pues, es que he suspendido 7, pues que claro, es que no puedo atender. Y luego rascas un poco con ellos y la sensación es de, es verdad, no me implica lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que separar un poco esas partes
yo siempre creo que el diagnóstico es una progresión y realmente se puede llegar a él. Creo que tenemos que pensar cómo voy a intervenir con él, qué es lo que le pasa, qué hacer en la trinchera, ¿no? Sí, No sí, estás sí. ahí no tanto más allá del diagnóstico, sino cuando estás teniendo dificultades para controlar tus impulsos. ¿Vale? ¿De dónde crees que viene esto? ¿Cómo podemos remangarnos juntos a comprender esto? ¿Qué alternativas tienes? ¿Qué impacto tiene en tu entorno? Pero si yo lo etiqueto demasiado, probablemente no deje de ser una etiqueta. Y lo contrario, haya personas que llevan dando tumbos durante mucho tiempo porque no sé qué le ocurre a mi hijo, pero mi hijo no va bien. Y se realiza una evaluación desde salud mental y es necesario etiquetar porque estás generando un alivio en todos Claro. y un foco de trabajo también muy claro. Entonces yo creo que es como con todo, ¿no? Saber cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, yo creo que es la medida. Cuando es alivio y cuando es un Eso es. hablando de TDAH, hace unos años hubo, bueno, creo, si me equivoco, que hubo como un aumento de diagnósticos de TDAH de una forma exacerbada, vino desde Estados Unidos, etc. Y creo que fue por intereses de farmacéuticas, no estoy seguro. Sí. Los profesores por lo menos tenemos esta creencia. ¿Es así? Y si es así, ¿sigue siendo así? Sí, yo creo que todo también va un poco por modas, entre comillas. Sí que creo que si miras el mensaje de fondo, el diagnóstico de TDAH, yo sí que creo que ha habido un sobrediagnóstico muy grande. En mi opinión, yo me atrevería a decir que todavía persiste en muchas ocasiones o ese sobrediagnóstico o una sensación en la que no se está diagnosticando adecuadamente. No sé muy bien cómo explicarlo. Desde luego, yo también tengo esa percepción de que el impacto, sí, la presión, yo creo que el lobby farmacéutico es muy poderoso y es verdad que no sé si la palabra es presión, pero sí que hubo, se habló mucho sobre ello, ¿no? Y creo que cuando hablas mucho sobre algo, también está mucho en mente de todo el mundo. Y yo creo que eso es algo que es peligroso. Yo diría que ahora el siguiente foco es el espectro autista. Y creo que el siguiente gran aluvión de diagnósticos es con el espectro autista. Es la siguiente gran oleada, la tenemos encima. Sí. Esto ya se hablaba hace años, cuando estabas en congresos y lo que ibas viendo un poco, estaba claro que esta iba a ser la siguiente ola. Y ahora estamos inmersos, yo creo que plenamente en ella. Fíjate, pues eso, o por lo menos yo no he sido tan consciente. Sí, creo que todavía no está, entiendo. Y bueno, pues creo que habrá mucho debate, por un lado farmacológico y por otro lado también sociológico, como podíamos hablar antes. Pero sí que esa parte diagnóstica yo creo que es realmente importante. Incluso podemos pensar, ¿no?, que a muchos niños diagnosticados de TDAH hay muchos diagnósticos que se han hecho sin ver al niño. Ya. En el que a lo mejor prueba, con un test que se pasa a los padres, padres y profesores, se metió un juicio clínico. ¿Qué es un movimiento excesivo? ¿Quién lo mide? ¿Para un padre es igual, tolera igual el movimiento excesivo de su hijo que otro? Probablemente no. También está la subjetividad un poco de la ciencia, de esta parte de... Eso es. Entonces es tan subjetivo que evidentemente cuando tú revisas guías prácticas clínicas, por ejemplo, nosotros hicimos un artículo con un grupo de compañeros de familia en el que sentían que, claro, ellos ven a los chavales con 14 años y muchos toman tratamiento y ellos pues no se sentían preparados para abordar esto, ¿no? Hicimos como un artículo revisando toda la ciencia que había que tenía que ver con el TDAH y bueno, que ellos tuvieran como un mapa rápido en el que poder intervenir desde sus consultas de 3 minutos o 5 minutos. Entonces, revisando esto, pues las guías de práctica clínica, una de las más prestigiosas a nivel mundial, que es la guía NICE, lo que habla es que ese diagnóstico de TDAH solo puede realizarse desde un especialista. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí ya abre una idea clara de que ese diagnóstico es muy clínico
Claro. Evidentemente tiene que ser un clínico con un ojo clínico y con una experiencia previa que pueda hacer un diagnóstico definitivo sobre esto. Claro, creo que esto es realmente importante. Sí. Pues cambiamos de diagnóstico, Sí. La última de diagnóstico, Sí. y me voy al trastorno mental grave. Vale. ¿Qué es esto de que necesitan un yo auxiliar? O sea, ¿cuál es la característica del trastorno mental grave? ¿Qué te encuentras tú? Sí. Lo que puedas contar. Sí. Y bueno, pues eso, cómo se trabaja, ¿no? Sí. Para mí el trastorno mental grave es como mi máxima preocupación siempre, porque entiendo que son los niños que más necesitan mi ayuda. Entonces, a mí me parece que han sido chicos que han sido muy desatendidos globalmente. Incluso yo iría más allá, ¿no? Cuando aquí con compañeros que acaban de empezar a hacer psicoterapia, que son psicólogos y vienen de la carrera y tienen pacientes que tienen trastorno mental grave, te das cuenta lo poco preparados que están o que salen de la carrera o de las formaciones específicas para poder atender a este perfil de pacientes. Entonces, creo que en la parte más neurótica todos nos podemos mover más o menos cómodos, Sí. pero cuando tocamos el trastorno mental grave todo el mundo empieza a Echar para atrás. Sí. Por desconocimiento, Sí. porque realmente salimos de nuestra zona de confort y entonces empezamos a pensar que van a reaccionar de una forma agresiva, que se van a comportar de una forma muy descontrolada y evidentemente a veces no vemos ni el sufrimiento asociado que hay a eso, ni muchas veces que son respuestas desde el propio miedo del paciente. Te pongo un ejemplo. Un paciente con trastorno mental grave que tenga 6 años y esté jugando a pillar en el patio, la vivencia que puede tener de un compañero que viene a pillarle es que viene a hacerle mucho daño. Claro. Entonces está aterrorizado. Igual la respuesta es darme la vuelta y agredirle. Pero cuando tú hablas con él de la interpretación que ha tenido, estaba en pánico. Por lo tanto, claro, estamos hablando de que la interpretación de la realidad es errónea en muchos momentos. Y esto es algo que vosotros en clase hay con determinados chicos que lo veis súper claro. Sí. En ese yo auxiliar, pues yo comprendo que si mi interpretación de la realidad está en entredicho en determinados momentos y mi construcción como yo, como identidad, no se está construyendo bien, estos chicos necesitan a alguien que me acompañe en ese día a día a comprender las cosas de una forma menos hostil, por ejemplo. La vivencia que un chico con trastorno mental grave puede tener de la frustración que siente cuando un problema de matemáticas no le sale, no va a ser la misma que otro chico. Claro. Y no lo tenemos que confundir con una rabieta de un niño sin normas, que es lo que suele ocurrir muchas veces, y los papás de niños con trastorno mental grave lo pasan muy mal en situaciones sociales porque son claramente juzgados como que sus hijos son maleducados. Y cuando estás en clase y ves como un niño en ese problema que no le ha salido bien entra en pánico y se desborda de una forma grave, te estás dando cuenta que hay algo más que simplemente que se esté frustrando porque un problema no le sale. Claro. Hay una generalización, ¿no? De una parte hacen un todo y empiezan a pensar que soy horrible, que tú no me vas a querer porque no soy suficientemente bueno, que nunca voy a conseguir esto, que soy el más tonto de clase. Entonces, en este caso lo que vemos es el comportamiento disruptivo o desregulado, pero en el fondo hay una interpretación que le hacen sufrir mucho. Pero si hay alguien a mi lado que está pudiendo interpretar conmigo, en vez de decirme este problema está fatal, repite la hoja, me puede decir estos días lo están haciendo muy bien en mates, estos otros problemas están fantásticos, revisa esto porque creo que no está bien y estoy convencido de que lo vas a hacer muy bien. Estoy ayudando a tu mente a que la interpretación de esa realidad sea menos hostil. Eso es. Porque tu mente ha aprendido que la hostilidad requiere una respuesta. Y yo creo que esto es algo que en ese yo auxiliar son niños que necesitan esa compañía y por eso es tan importante pensar qué les estamos pidiendo a esos niños, ¿no? Les pedimos que... ¿Cómo te puedo pedir que seas completamente autónomo en ese contexto? Si para cosas tan básicas como estas no te sientes seguro. Entonces... ese yo auxiliar hasta que se van construyendo es muy necesario
Y esa progresión en la que yo me voy separando de forma paulatina es absolutamente necesaria en estos casos. Entonces, Y como, claro, trastorno mental grave en colegios, si no es una educación especial, todavía quizás es un poco extraño ver, sí, pero nosotros los profesores, ¿qué crees que, o bueno, como profe yo, sí. qué crees que podríamos, cómo podríamos ayudar o cambiar, si te ocurre alguna cosa? Sí, O te ha tocado vivir alguna cosa que viene de algún maltrato en la escuela? sí. Sobre todo que hay mucho trastorno mental grave en el cole, no de educación especial. Lo que pasa que está camuflado, no está visto, algunos están diagnosticados de TDAH. Yo he tenido casos de psicosis infantiles diagnosticados de TDAH en tratamiento de TDAH, entonces evidentemente el niño está en una situación absolutamente descontrolada. Claro. Para mí tiene que ver con el cambio en el lenguaje. Yo sí que creo que tenemos que plantearnos, no significa ser más permisivos con este perfil de niños, sino que tengo que explicarte las cosas de una forma diferente porque tu mente no las está comprendiendo adecuadamente. Claro. Y yo creo que eso es lo importante. Es lo que nos hace sentir, no sé si te ha pasado alguna vez que con niños más graves es como que te quedas vacío de energía, te absorben la energía. Sí, de hecho, bueno, tuve un caso hace unos años en un colegio que trabajé que precisamente uno de los niños que atendía, pues bueno, mucho trabajo era prácticamente, no te iba a decir contención, pues bueno, esos arrebatos que tenía quizás de agresividad, pues claro, terminabas el día agotado, intentando que no pasara nada, bajar y en los ratitos de, me han dicho lucidez, intentar ayudarle, enseñarle cualquier cosita que le sirviera. Realmente, eso es lo que tenemos que pensar, sale tanto de lo que nuestro cerebro tiene estipulado como normalizado o estandarizado, que es un esfuerzo extra todo el tiempo. Claro, que tienes que estar saliendo todo el tiempo de lo que tú harías habitualmente con cualquier otro niño. Claro. Porque no te funciona lo mismo. Claro. Y la realidad es que si tú buscas estrategias estrictamente conductuales con un niño con trastorno mental grave, es raro que te funcione la realidad. Puedes tener una luna de miel en la que alguna estrategia te funcione, unas semanas, eso deja de pasar. ¿Por qué? Porque la interpretación sigue siendo mala. Claro. Esa persona sigue estando mal. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es realmente fundamental. Sí, pues interesante sobre todo. Ahora tengo ganas de estudiar psiquiatría. Bueno, cambiamos de ámbito y me voy ahora al modelo familiar. ¿Funciona el modelo familiar que tenemos actualmente? Porque es diferente. No hablo de tipología de familia, sino de modelo de sociedad. Sí. Para mí hay una gran conversación pendiente entre toda nuestra sociedad para pensar hacia dónde estamos yendo. Es altamente preocupante. Creo que el modelo familiar actual está en crisis vital. Sí, absolutamente. Sí. Para mí lo complicado es pensar, y esto también es una trampa externa a nosotros, que la velocidad a la que vamos y el modelo tan ansioso de sociedad que tenemos, yo a veces pienso en esto, yo creo que esto es una interpretación mía, pero creo que hace muchos años la manera, entre comillas, no sé si decir de control poblacional o de control de la opinión, era a través de la analfabetización de la gente. Sí. Y ahora mismo yo creo que tiene que ver a través de la producción plena de todo el mundo y a través de que no tengas demasiado tiempo para reflexionar y pensar sobre las cosas, ¿no? Estamos absolutamente invadidos por una cantidad de estímulos inabarcable, improcesable por cualquier cerebro, y mientras eso pasa seguimos sin reflexionar y sin pensar, ¿no? Pensamos lo que nos evoca esas imágenes, esos vídeos que vamos viendo, cada vez más cortos, porque necesitamos que sean muy cortos. Uno, porque no tenemos tiempo, y dos, porque nos cansamos. Entonces, creo que hay un modelo que si lo llevamos a la familia, también lo podemos llevar a la crianza, ¿no? Entonces yo creo que cada vez hay menos tiempo, cada vez hay menos tiempo de juego. Eso se ve súper claro, los niños cada vez juegan peor. Aquí en la consulta es alucinante ver a niños de 8 o 9 años que no saben jugar
y sentarte con ellos a compartir un espacio de juego con Playmobil, con Lego, Sí. y ver cómo se encienden los ojos y quieren más, ¿no? Entonces, y no se quieren marchar. Ya. ¿Por qué? Porque es agradable, porque es divertido, porque surgen tantas cosas tan bonitas a través de eso que es espectacular. Sí. Creo que el modelo familiar está en riesgo y que deberíamos plantearnos qué estamos haciendo con ello, porque yo creo que la consecución es más trastorno mental. Yo creo que sin ninguna duda. Claro, esto quizás está relacionado con una frase que es un poco controvertida, bueno, o a lo mejor no, que es que la crianza entiendo que impide renunciar a tu individualidad. Y claro, la gente muchas veces, o los que quieren ser papás, mamás, etcétera, y muchas veces cuando se plantean tener hijos, esto que escucho, yo todavía lo escucho amigos, compañeros, dicen, bueno, yo cuando tenga un hijo, yo voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Hasta qué punto puedes no...? Porque entiendo que quieras tener tu individualidad, pero a la vez estamos teniendo un modelo de crianza que quizás esté fracasando. Yo creo que has dado en el clavo, creo que es una frase acertada. En una formación hace poco con un papá me decía, creo que también acertado, es decir, claro, pero es que cuando hablas de... Yo dije esta misma frase Sí. y me dijo, cuando hablas de renuncia, a mí me parece peyorativo. Y realmente, Claro. para mí la crianza con mi hijo es agradable. Entonces, no siento que esté haciendo una renuncia, sino que estoy invirtiendo en otra cosa. Ya. Eso sería perfecto. Sí. Pero sí que estoy de acuerdo en el que como individuo tienes que renunciar a elementos que en otra época de tu vida puedes proyectar de una forma mucho más intensa. Sí que es verdad que yo no sé si la gente piensa las cosas que como persona te aporta la crianza, Ya. que son brutales. Ujú. De hecho, yo siempre digo que para mí trabajar con niños y adolescentes, entiendo que tú también sentirás eso, me conecta con una parte de mí que no quiero olvidar, Sí, por supuesto. porque me hace sentir más vivo y me hace sentir más conectado con algo que es ilusionante, Sí. que me hace que brille, ¿no? Y Sí, siempre eso es precioso. Y en esta parte, pues yo creo que hay una sociedad eminentemente individual, claramente, Sí. que nos lastra y que influye negativamente en tener hijos. Yo creo que la gente no es consciente de la intensidad que tiene tener un hijo y hay mucha gente, bueno, o incluso personas que tienen un hijo pensando que pueden solventar una relación de pareja. Sí, ya. Que Eso eso- realmente al final. ¿no? Que realmente yo diría que es todo lo contrario, ¿no? Tienes que tener un nivel de confianza y de estabilidad muy grande en tu pareja para plantearte algo que va a poner en jaque muchas veces Sí. a tu unidad, ¿no? A tu unidad de pareja. Sí. Porque hay criterios distintos, porque hay patrones culturales diferentes en la persona Sí. y porque esas diferencias a veces te hacen chocar. Sí. Entonces, a mí me parece que creo que la gente no está preparada para renunciar a su individualidad y creo que vamos a peor. Ya. Porque yo diría que los adolescentes actuales son más egoístas que hace 15 años. Sí. No tengo ninguna duda. Sí. Otra pregunta relacionada con familias, antes de pasar a otro bloque. Me voy a meter en el tema de las extraescolares, hablando de la individualidad, de tener tiempo de juego, de pasar tiempo con los hijos para la crianza. Sí. Hay muchas extraescolares. Absolutamente descomunal. Yo esto lo encajaría con ese deseo de que nuestros hijos sean cada vez más mayores de forma prematura y sepan hacer muchas cosas de una forma muy brillante. Sí. Se me ocurren mil ejemplos. La típica entrevista del telediario cuando se acerca Navidad, Sí. de qué le vas a regalar a tu hijo, qué le ha pedido tu hijo a los Reyes. Sí. Y todo el mundo diciendo, pues le he pedido para mi hijo, tiene 6 años, pero un juego de 9 años. Eso es, vamos... Sí, que eso es lo que hacen parece con un expertos experto. por algo, ¿no? Lo entiendo. Sí. Eso es, ¿no? Y que evidentemente es todo un poco como con todo, ¿no? Vamos quemando etapas de forma prematura. Y yo sí que creo que los niños, los primeros años de vida, tienen que regularse. Y no hay mejor regulación emocional que con nuestras figuras parentales y nuestras figuras de apego.
Entonces, en los primeros años de vida yo creo que la necesidad de hacer extraescolares es realmente baja, muy, muy, muy baja. ¿Que es un buen momento de aprendizaje? Desde luego que el cerebro es extremadamente plástico en esos momentos para aprender muchas cosas. Pero que lo más importante es que sea un niño bien regulado emocionalmente, porque eso tú también lo verás, ¿no? Cuando un niño está bien regulado emocionalmente, está bien preparado para el aprendizaje posterior. Entonces, si tú enseñas muchas cosas de forma prematura antes de que esté regulado, probablemente por mucho que aprenda, posteriormente lo va a pagar, porque no hay una buena regulación individual, porque el aprendizaje te saca de tu zona de confort todo el tiempo, te frustra, te intimida, te hace sentir más pequeñito y tienes que saber qué vas a hacer con esos sentimientos, si los compartes, si los guardas, si te desbordas mucho, si los inhibes. Entonces para mí es tremendamente importante el que, bueno, ojalá en extraescolares empezaran en primaria, por ejemplo. De hecho, tiene mucho sentido que empiecen en primaria, porque el niño cuando entra en esa fase más de latencia, entre los 6 y los 12 años, es un oasis. El niño está preparado para recibir esa información. Y está preparado, se nota un montón en primaria. En tercero de infantil, segundo de infantil, están muchísimo más alborotados y después se van ubicando, ¿no? Ejemplo claro, con 4 o 5 años, pis, caca, genera esa risa, se les escapa sola, y con 7 años la pregunta es ¿por qué sale por ese agujero el pis? ¿De dónde viene? ¿Dónde se almacena? ¿Por qué hago tantas veces pis? ¿No? Son preguntas más científicas porque hay una curiosidad por aprender. Y eso significa que mi mente ha bajado esa intensidad, se ha equilibrado, toda esa pulsión, esa intensidad de esa primera infancia se ha tranquilizado. Entonces, bueno, pues yo creo que todo tiene un porqué. Claro, imagino que cada etapa, el tiempo no tienes que avanzarlo, y el tiempo de juego, el tiempo de ocio y el tiempo tranquilo te sirve también para crecer. Sin ninguna duda. Esto lo hilo con un problema que vemos, bueno, es lo que ve todo el mundo, porque cada vez hay más titulares, cada vez el consumo, y entramos en redes sociales, internet, de contenido para adultos llega antes. En mi opinión, preocupantemente antes. No sé cómo lo verás. Tremendo susto el que tengo en el cuerpo con este tema. Los últimos datos incluso lo adelantan un año de las anteriores previsiones que ellos tenían, y era que las primeras visualizaciones pornográficas, por ejemplo, empiezan a ser a los 8 años. En España, esto es, bueno, solo puede asustar. Sobre todo por la confusión que genera. Evidentemente el cerebro a esa edad no está preparado para visualizar eso ni para interpretarlo de forma adecuada, y sobre todo porque empiezas a asociar las relaciones afectivas y sexuales con algo que no tiene nada que ver con la relación afectiva y sexual, sino que es habitualmente más desafectivizada y más agresiva. Entonces, bueno, creo que es un caldo de cultivo suficientemente negativo con todo lo que estamos viendo que está ocurriendo a edades muy tempranas, con pérdidas de control y de respeto muy graves en edades que no deberían ser. Por lo tanto, es verdad que si tienen los niños acceso a Internet, para mí tiene que ser siempre supervisado. Siempre, todo el tiempo supervisado. Si yo no puedo supervisar eso porque estoy haciendo otra cosa, esa no es la actividad a elegir. Para mí, claramente, es eso. O, por ejemplo, que los dispositivos electrónicos hasta cierta edad estén en espacios comunes. Es decir, tú no necesitas tener un ordenador en tu habitación y que está en el salón. ¿Para qué? Porque es de uso común. Y entonces yo puedo saber qué es lo que estás haciendo en cada momento que tú estás visualizando esto. Sin meterme en evidentemente uso de móvil o de redes sociales, depende de qué edad, en la que creo que el debate es rápido, porque no tiene que tenerlo. Entonces para mí es rápido. También se genera mucho por uso de redes sociales, por uso de móviles de buena forma de vida, etcétera, a edad temprana. Hay mucho acoso escolar, mucho ciberbullying, y no sé si a ti te ha llegado quizás algún caso, pues algún caso grave, específico, como para concienciar,
o como para dar un aviso a las familias o a los profes, algo que tú hayas vivido en ese caso que hayas tenido consulta? Pues de todo. Suplantación de identidad con consecuencias muy negativas para la otra persona. Eh, propuestas de relaciones sexuales teniendo 14 años con adultos, con un intercambio monetario que acabó en una situación policial a nivel nacional en el que se hizo buena labor. Y desde aquí, desde luego, sí que puedo hablar de que mi experiencia con la unidad de la Policía Nacional, con menores en este sentido, ha sido siempre espectacular. Sí, desde luego me he sentido siempre como muy acompañado y las familias protegidas en ese sentido, en la experiencia que yo he tenido en casos muy extremos. Bueno, tranquilo. Desde luego que sí. Asusta que tu hijo pueda haberse visto en esta situación, pero es lo que estamos hablando, ¿no? Todo tiene un tiempo, una edad. Y ahora mismo, pues ver a niños utilizando redes sociales cuando no han llegado a secundaria es que no es ni legal. Entonces, sí, porque además te lo pide la aplicación. Es una edad legal, es así. Que aquí abriríamos otro debate. Cuando buceas un poco del inicio de las edades legales en las redes sociales en la Unión Europea, alucinas. Porque en un inicio, en lo que yo he leído, un poco buceado, sí que la propuesta era que menores de 16 años no fuera legal, o que tenía que haber una autorización firmada por parte de un tutor legal. Ha habido presiones que han hecho que esas edades, pues bueno, se han ido bajando. Ahora mismo la horquilla la decide cada país miembro de la Unión y entonces, pues bueno, se han bajado hasta los 12 años en alguna aplicación. Entonces, bueno, yo creo que esto da que pensar porque yo creo que no hay ningún niño de 12 años o de 13 o de 14 o de 15 preparado para soportar un rechazo global. No hay nadie, porque nosotros como adultos estaríamos precariamente preparados en muchos momentos para recibir eso. Creo que el niño en formación, cuando justo se está jugando qué identidad quiero tener, porque me estoy alejando de mis padres y el espejo ya no son papá y mamá, ya no me vale que ellos me digan que soy muy guapo y muy bueno, sino que el espejo son mis iguales y que mis iguales me rechacen 24 horas al día. Es que no hay nadie que esté preparado para soportar eso, porque lo que estás esperando es que ese feedback sea suficientemente positivo para que tú te construyas. Ahí es donde vemos todas las catástrofes que vemos en edades en las que el niño, o el adolescente en este caso, se está jugando su estabilidad. Entonces, tiene mucho fundamento. Por eso a veces quedarse en la superficialidad de un acto, de una historia o de algo, es como, vale. A veces me han preguntado papás, vale, pero claro, ¿y cómo le digo yo a mi hijo que no haga eso cuando todos sus amigos lo hacen? Digo, claro, pero ¿quién es el primero que da este paso? Porque si seguimos así, estamos yendo hacia atrás. Hace unos años, la edad de tener móvil igual era primero de la ESO, segundo de la ESO. Ya es antes. Ya, y vamos, te lo confirmo. Entonces, evidentemente, ¿para qué necesita un niño de 10 años un teléfono móvil? Yo diría que absolutamente para nada. Entonces, para mí el debate se cierra ahí. No estás preparado, no es el momento, y si es algo que tenga que ver con eso, es acompañado, con un objetivo muy concreto y supervisado el contenido por un adulto. Creo que yo siempre pongo el ejemplo que le llamo yo Bambi Rambo, que es como si a nosotros de pequeños nos explicaban nuestros padres con ternura y cercanía qué pasaba en la peli de Bambi con la mamá, y tú no podías ir a ver la peli, que me acuerdo, salió la peli de Rambo y yo quería verla y no pude ir porque no era para mí. Y tú no podías acceder a esa visualización. Ahora los niños matan zombies con 6 años porque son capaces, o sea, es como... Sí, yo tengo recuerdo que salían rombos en la tele y yo automáticamente me iba a la película. Claro.
Y ahora Porque es la sensación que no puedes controlar toda esa variabilidad, o Fortnite, a qué edad, o GTA, o Call of Duty, o bueno, un montón de videojuegos en los que hay chavales de 10 años jugando a videojuegos para 18. Un montón. Y en el que una misión es atropellar personas. Bueno, pues entiendo que bien, pues no debe ser. Entonces yo creo que yo iría por ahí, en este ámbito. Pues bueno, súper interesante. Vamos a cambiar ahora por ir avanzando. Que me quedaba toda alguna parte que he llamado datos curiosos e importantes de ese par de charlas que te escuché. Y la primera es otra frase que me apunté, que es que dijiste que eres un gran defensor de los niños y las niñas invisibles, iban a decir silenciosos, invisibles. ¿Por qué? Otro compañero de enfermería que me encantó su analogía, me decía que eran como los caminantes blancos, eran de White Walkers, ¿no? Y esa sensación en la que cuando un niño es disruptivo y revienta una clase, es muy fácil verlo. Pero cuando hay un niño muy inhibido, que no sabe defenderse, pero que su comportamiento es excelente, pero por ejemplo el nivel de contención que tiene es tan grande que le impide acceder bien a sus aprendizajes, que eso nos ha pasado en la consulta muchísimas veces. Claro, hay tanto ruido en el cole, y para vosotros a veces es tan difícil poder atender a todas las individualidades que tenéis enfrente, porque hay mucho ruido, claro, el volumen está muy alto, entonces si no eres capaz de bajarlo, no puedes ver qué hay entre líneas. Y a veces hay niños que pasan de puntillas, desapercibidos, y son esos niños que a lo mejor a mí me preocupan mucho, a veces cuando son adolescentes y están vacíos, y notas que llevan en vacío un montón de años. Y cuando llegan a la adolescencia, ves situaciones terribles, de un aislamiento salvaje, de una pobreza extrema en intereses, en gustos, en riqueza, y movilizar eso cuando lleva mucho tiempo así es tan costoso que son grandes situaciones catastróficas para el desarrollo del niño, pero sí que lanzo o rompo una lanza a favor de esos niños invisibles, que a veces solo el hecho de comentarlo, pues ya hace, a veces le he hablado con algún profe y me dice, pues he mirado más y me he encontrado cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque vuestra propia dinámica os mira todo. Entonces, claro, no te da a veces tiempo porque es uno que ha gritado, otro que ha dado un portazo, otro que ha roto los deberes, otro que no le ha dado la gana no sé qué, o que ha pegado a un compañero. Entonces, claro, hay tanto ruido que a veces no podemos ver a estos niños. Algunas veces te diré que me pasa, en este caso yo soy profesor de pedagogía terapéutica, algunas veces entro a algunas clases y claro, no son mi clase, no les conozco, pero sí que es cierto, me toca entrar en una clase, por ejemplo, de secundaria y automáticamente identificas a los que hacen ruido. Y cuando llevo 50 minutos, miro ahí y digo, uy, si no te había visto. Y es cierto, ¿por qué? Porque estaba haciendo sus cosas, estaba haciendo su trabajo. Eso es. Y sí que es cierto que lo apunté para preguntártelo porque me pasa. Sí, porque son invisibles. Yo creo que también hay una inhibición selectiva e inconsciente nuestra. O sea, es decir, al final lo que quiere nuestra mente es no tener problemas. Y si no los ves, no existen. Claro. Entonces, creo que también hay una parte inconsciente nuestra que es protectora para nosotros. Y muchas veces los coles tienen tantos conflictos al día, lógicamente, porque hay interacción de muchísimas personas, de su padre y de su madre, que a veces pasa también eso, ¿no? Y es luego ahí entra la flexibilidad de cada persona para poder abrir la mente y decir, es verdad, vamos a mirar más ahí. O no, para decir, no, eso no es verdad, no existe. No miro y sigo. Y ya depende de cada uno. Totalmente. Pues la última pregunta de este bloque, y ya pasaríamos a dos finales, que casi siempre hago a todos los invitados, es la siguiente. Una de las cosas que me apunté fue que un 40% de los trastornos de conducta mental grave, etc., vienen de casos de adopción.
Creo que es a ese dato, te lo estoy diciendo muy... Sí, es que apuntado. en casos de adopción, Sí. un 40% de los niños y niñas adoptados tienen algún trastorno mental. Vale, sí, te lo he formulado mal. Y- Eso es. Sí, Es sí, como sí. es muy grande. Sí. ¿Qué hacemos mal? ¿O qué implicaciones hay que no hemos sabido ver? Quizás, no sé si tanto eso, yo creo que esa es una buena pregunta que me lo formules de esta forma, porque quizás es el aceptar que sus dificultades son mayores que las de otros chicos y aceptar que ese 40% tiene que pasar. Ah, bien. Es decir, muchas veces cuando estamos con un chico o chica de adopción, eh, tratamos de meterles con un embudo que la manera en la que a ti te han criado en esos primeros meses de vida tuyos, en los que cuando tú tenías frío te tapaban, tenías hambre te daban de comer, te hizo comprender que el mundo era un sitio seguro que explorar. Y tú vas creciendo así y eso te permite avanzar y te permite avanzar con salud, con tus agujeros y con tus cosillas, como tenemos todos, Sí. pero te permite crecer. Sin embargo, cuando tú no construyes desde ahí adecuadamente, necesariamente tu interacción con el medio va a cambiar y va a ser peor, obligatoriamente. Entonces, pues desde ejemplos más extremos, desde la inhibición a la desinhibición absoluta, vas a encontrar pues, muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor estás con un niño de 8 años de adopción y te está tratando de agradar en extremo a todos los adultos porque lo que no quiere de fondo es que le vuelvan a abandonar. Claro. Y pasa absolutamente desapercibido porque, claro que cumple todos los cánones a costa de un nivel de tensión interno que para él queda. Sí. O que a lo mejor cuando es adolescente explota de otra forma. Sí. O al revés, a través de una desinhibición completa en la que yo lo que hago es poner a prueba todo el rato el vínculo contigo. ¿Para qué? Para demostrarte que tú tampoco me quieres. Para sacarte de quicio, para que me castigues, para que me rechaces, para que tú también me abandones. Entonces, a partir de ahí o a partir de esa construcción, son niños mucho más vulnerables para tener episodios depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos, consumo de tóxicos, promiscuidad, TDAH. Sí. Entonces, claro, es un caldo de cultivo sobre el que construimos algo. Y yo creo que para mí la gran dificultad es salir de nuestro constructo y no aceptar como normal lo que... Porque para ellos lo normal es otra cosa. Claro, exacto. Entonces están... Claro, esto es un poco de estas Es curioso que las edades tan tempranas Claro. y luego puedan desarrollar, o sea, también suelen desarrollar. Eso tiene mucho sentido a nivel cerebral, a nivel Sí. propio de la estructura cerebral, porque a nivel de hipocampo y a nivel amigdalar, esto es muy interesante saberlo. El hipocampo, que es el encargado de la memoria, por decirlo de forma genérica, está muy maduro cuando nacemos, pero la amígdala es madura cuando nacemos y la amígdala es la encargada digamos que de archivar nuestras experiencias emocionales y sensaciones. Entonces, claro, el niño no es capaz de recordar, pero su amígdala recuerda la sensación. A mí me ha pasado con chicos de haber trabajado mucho con ellos y comprender todo muy bien de ellos, pero todavía haber momentos gatillo en los que me dicen... Hay una frase de un chico que me marcó, que me dijo, es como si una cuerda tirara de mí en otra dirección y yo sé por qué me está pasando eso, pero no puedo dejar de hacerlo. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que su amígdala está tatuada. Y un tatuaje lo puedes tapar, pero no lo puedes borrar. Entonces, esta es la sensación que yo tengo respecto a ello. Para ir cerrando, dos últimas preguntas. La primera, de todo lo que hemos hablado, no sé si podrías contar quizás un aprendizaje de todos los casos que has tenido, porque llevas unos cuantos años ya en tu consulta de psiquiatra, algo que te haya marcado, algún aprendizaje que hayas hecho, algún caso concreto que quieras destacar. A mí me ha ayudado mucho personalmente conocerme a mí mismo. Es decir, para estar aquí sentado, haber estado sentado al otro lado.
creo que el autoconocimiento me ha ayudado mucho en la medida de lo posible, no perder la objetividad en los casos que he tenido, que yo creo que esto es algo para mí muy difícil, porque la implicación emocional que muchas veces llevas cuando conoces a alguien mucho, lo ves en un nivel de sufrimiento muy alto, Sí. pues evidentemente el cuerpo se te va detrás. Pero sí conocerme muy bien para pensar por qué este paciente me genera rechazo, por ejemplo, y cómo puedo controlar ese rechazo que es mío, no es suyo. Tiene que ver con mi historia, con mis valores o con cómo yo entiendo las cosas. Y por otro lado, pues bueno, sí que también te das cuenta que hay determinadas situaciones más graves en las que evidentemente pues te lo llevas a casa. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que en situaciones más extremas en las que la vida de alguien ha estado en peligro o cuando ha habido una situación de abuso sexual o abuso físico o hacia algún menor, pues son cosas que a pesar de esa parte de trabajo personal pues siempre te vas mal, ¿no? O incluso sí, con sensación nauseosa o una situación de malestar. Yo creo que sobre todo en esa parte más de gravedad. Igual en otros elementos te puedes ir preocupado, pero lo puedes manejar, pero hay situaciones que te desbordan porque eres humano. Entonces, bueno, yo creo que esa emocionalidad está ahí y luego, bueno, no sé, el ver con el tiempo la afectividad de los pacientes y, no sé, las despedidas, cuando se van de alta y llevas mucho tiempo con ellos, yo creo que ahí siempre emocionalmente son cosas que te hacen crecer como persona. Yo sí que tengo la sensación de que te llevas muchas cosas de ellos que te hacen ser mejor a ti. Y la última pregunta, para terminar con un toque bonito también, aunque ya lo acabas de poner. Siempre les pregunto a todos los que vienen al canal quién fue su profesor favorito y por qué. Puede ser de cualquier etapa educativa, no hace falta que sea de primaria por tener la pelota. Yo sí que a nivel, hablando de mi profesión, sí que tengo la sensación de que yo siempre pienso una cosa, y esto lo trabajo mucho con chicos en la consulta, y es que a mí me parece muy importante no solo aprender del que te gusta, sino aprender del que no te gusta para no hacer eso que no te gusta. Entonces, para mí eso me ha ayudado mucho en la etapa de formación como psiquiatra en fijarme qué elementos yo no quería hacer. Y eso me ayudó un mogollón. Pero si tuviera que hablar de un profesor, a nivel de psicoterapia, sí que hay una persona de Bilbao, Alberto Lasa, que para mí es un referente absoluto, creo que para muchísima gente, porque a nivel no solo de comunicación, sino he tenido la posibilidad de poder estar con él en consulta, creo que ha sido un auténtico privilegio. Hay muchísimos más, pero creo que él encarna a toda una generación de personas que hemos aprendido con él y la sensación es el por qué es porque vive situaciones mágicas con él en la consulta. Es tan creativo a la hora de buscar soluciones, de salir de situaciones muy complicadas a nivel terapéutico, que, bueno, pues que o se tiene o no se tiene. Y entonces es de estas personas mágicas, especiales, que están tocadas por una varita y pues yo he tenido la suerte de poder estar con él y vamos, beber de su sabiduría, que es brutal. Brutal. Sí. Alberto Lasa. Sí. Le mandamos un saludo. Pues Ignacio, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu consulta y nada, seguimos en contacto. Espero que hayas estado fantástico. Para mí hablar de salud mental es una pasión y bueno, pues que ojalá esto sirva también un poco para acercar a la gente a la salud mental infantil y sobre todo gracias a ti por lo que haces en tu canal, porque hacen falta muchos canales de este tipo para movilizar a la gente. Así que gracias por tu propuesta y por la invitación. Gracias a ti.